Hay muchas razones, y del tipo de razones en las que se fundan las políticas públicas, que llevan a modificar nuestra legislación de modo que ésta asegure, uno, que la decisión autónoma de una mujer de interrumpir su embarazo durante las primeras semanas de gestación sea una decisión lícita, una decisión que la mujer tiene derecho a tomar. Dos, que las instituciones estatales no puedan interferir en esa decisión. Tres, que también sea lícita la asistencia profesional, especialmente médica, para llevar a cabo esta decisión. Y cuatro, que esa asistencia forme parte de las prestaciones médicas básicas que se corresponden no solo con el derecho fundamental a decidir sobre el curso de nuestra vida, sino también con nuestro derecho fundamental a la salud. Para mí, esas razones son suficientes para promover la modificación que se propone y que dio lugar a estas discusiones. Pero no es a esas razones a las que quiero prestar atención en estos pocos minutos. Quiero hablar de la razón central que se opone a esa modificación. Muchos expresan esa oposición, ¿sí?, su oposición a la reforma, con base en la convicción de que las personas tenemos un derecho a la vida desde nuestra concepción. Cuando esa convicción es genuina, quiero decir, cuando no es una postura vacía o incoherente, la oposición a la reforma es entendible. Decir de alguien que tiene un derecho a la vida parece ser equivalente a decir del resto que tenemos cierta obligación en relación con ese alguien de no provocar su muerte, de ayudarlo a mantenerse con vida. Propongo pensar unos minutos sobre esa oposición. Preguntarnos, si yo tengo la convicción de que nuestros embriones son tales que tienen un derecho a la vida, ¿debo oponerme al proyecto de reforma? Muchos parecen entender que sí, claro. Yo voy a invitarlos a pensar algo distinto, que declararse partidario de un derecho a la vida desde la concepción, en rigor, no dice nada acerca de la posición que uno tiene sobre un proyecto como el propuesto. La reforma propuesta es compatible con esa convicción, no la niega, no la rechaza. Para eso voy a subrayar una idea relativamente sencilla y de la que seguro han hablado acá ya muchas veces. La idea es que los derechos o las obligaciones que corresponden a los derechos tienen una dimensión de peso o de fuerza. Hay algunos que son más fuertes que otros. En condiciones ideales debemos satisfacer todos y cada uno de los derechos, debemos cumplir todas y cada una de las obligaciones correspondientes a esos derechos. Pero las condiciones de la vida social no son ideales. A veces nuestros derechos chocan entre sí, en el sentido de que no es posible cumplir con uno sin interferir con el otro. En esos contextos es donde se ve la diferencia de fuerza o peso. Decir de un derecho que tiene más fuerza o peso que otro no es más que una forma de decir que en ciertas condiciones es de algún modo permisible interferir o afectar un derecho para asegurar o cumplir el otro. Creo que esta idea de que hay derechos que son más fuertes que otros en ese sentido específico es una idea que es fácil de ver. Lo que no siempre se ve es que reconocer que en un caso especial de conflicto o colisión de derechos un derecho tiene más fuerza que otro no significa que aquel a quien le toca tolerar la interferencia no tenga efectivamente un derecho. Precisamente el hecho de que quien padece la interferencia tiene efectivamente un derecho es lo que da cuenta de que muchas de estas situaciones son situaciones trágicas o que nos obligan a reducir al máximo los daños o a compensar cuando esto es posible, cosas que no parecen tener sentido siquiera cuando lo afectado no es un derecho de otro. Con esta idea propongo volver a mirar la reforma que está en discusión para intentar mostrar que no hay contradicción entre, por un lado, el reconocimiento de que tenemos un derecho a la vida desde que somos embriones y, por otro, la modificación fundamental que ahora se propone, en particular, la permisión de la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación sin indicación de motivos. Defender esa reforma, insisto, no significa desconocer que tengamos un derecho a la vida desde nuestra concepción. Una propuesta de reforma que despenaliza la interrupción temprana del embarazo no es una forma de negar ese derecho. Una propuesta de reforma como esta exige sí reconocer que todas las personas tenemos un derecho fundamental a nuestra autonomía, a nuestra libertad, a elegir nuestro plan de vida y, por lo tanto, entre muchas otras cosas, a decidir por nosotros mismos si, cuándo y cómo convertirnos en padres o madres. Este es el derecho crucial en esta discusión. Defender el proyecto exige reconocer este derecho y requiere entender que este derecho de la mujer en ocasiones puede entrar en conflicto con el derecho a la vida de un embrión y que es razonable pensar que hay un periodo breve de tiempo, de unas cuantas semanas, en el que el derecho de la mujer es más fuerte que el del embrión. Pero que pasado ese punto el balance de derechos cambia, quizá porque el derecho a la vida de una persona que aparecería con su concepción va ganando fuerza con el tiempo, de modo que en un principio, durante las primeras semanas de la existencia embrionaria, ya puede ser un derecho importante, pero ciertamente no tanto como para no ser superado por un derecho tan importante como el derecho a decidir sobre el sentido de nuestras vidas. Pero a medida en que el embarazo prospera, el derecho de la persona por nacer gana fuerza y en apenas unas semanas, 12, 15, 18, eso lo discutimos después, el derecho a la vida de la persona por nacer gana tanta fuerza que supera en un eventual conflicto al derecho fundamental de los demás
a decidir autónomamente si, cuándo y cómo ser padres o madres. Claro, es posible pensar de otra manera. Es posible pensar en particular que el embrión que resulta de la unión de dos células sexuales es ya inmediatamente tan persona como cualquiera de nosotros, con exactamente los mismos derechos fundamentales y con idéntico peso. Personalmente creo que es más razonable la idea de que nuestros derechos van ganando peso relativo a medida en que prospera nuestro desarrollo prenatal y que alcanzamos el valor pleno de esos derechos en algún punto anterior al nacimiento, pero bien posterior a las primeras semanas de vida embrionaria. Esta idea se ajusta mejor a muchas otras ideas muy generalizadas que compartimos casi todos y que vemos reflejadas en el derecho penal actual. Pero no es la razonabilidad de esta idea del peso-valor incremental de los derechos lo que quiero subrayar hoy. Solo quiero destacar lo cercana que está esa idea para quien siente y tiene la convicción de que ya desde la concepción somos seres con derechos. Y por lo tanto, lo cercana que está la posibilidad de aceptar la reforma que se propone también para quien piensa así. En otras palabras, la controversia no es homicidas versus buenos samaritanos. Hay apenas una divergencia marginal acerca de cómo llegan a tener nuestros derechos el peso pleno que tienen cuando se está terminando el embarazo. Un minuto. En definitiva, derecho de las personas por nacer, sí. Y derecho de la mujer a la interrupción temprana del embarazo, también. No hay ahí una contradicción, hay solo una mirada razonable de los derechos en juego. Muchas gracias.